perdón, el análisis de ménsulas cortas, ya, en ménsulas cortas. Entonces, empezamos nomás con, ya muestro las imágenes. Sus trabajos de JTP, la parte de columnas y zapatas, ya me falta poco por revisar. El día de mañana voy a tratar de publicar sus calificaciones y sus exámenes el día sábado, ¿ya? Y a la atención de reclamos va a ser el día domingo. Ya lo estoy revisando más rápido, ¿no? Y aunque no crean, el solucionario es bien cortito y fácil de revisar, ¿no? Ahora, como ya no hay carnet, entonces ya va a ser más fácil un solo solucionario único, ¿no? No por número de carnet, o sea, va a ser más completo el solucionario que ahora lo voy a publicar. No va a ser tan resumido, ¿no? Como hemos hecho anteriormente. Entonces ahí, por favor, ya estamos viendo la pantalla. A ver si ya estamos viendo la pantalla. Aquí daremos ya. Ménsulas cortas. Cualquier duda, por favor, en el chat o me detienen en el diálogo, no habría ningún problema. Ménsulas cortas, generalidades, se denominan así a las ménsulas con las cuales la altura útil de, a ver, identificaremos la altura útil de, miren, aquí está, ¿no? Las alturas útil de, están aquí, identifíquenlo por favor, ahí está. La altura útil de en la sección de empotramiento es por lo menos igual a la mayor de las dos dimensiones. Tenemos dos casos. Aquí, por ejemplo, podemos tener una carga puntual. Ojo, una carga puntual. Y obviamente, como nos estamos refiriendo al momento flector, esta carga puntual va a generar aquí un momento. Perdón. Va a generar un momento, ¿ya? Y obvio que esta armadura se va a calcular con este momento, ¿no? La armadura, con ese momento de tracción, obviamente. ¿Qué quiere decir el momento de tracción? Que en la parte superior vamos a tener la armadura principal, ¿ya? Dejamos ingresar, a ver. Permitir, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la distancia al punto de empotramiento tiene que ser mayor a la longitud L. Alguien va a decir, ¿pero qué es L? L sería la distancia del apoyo. Ya este apoyo puede ser de neopreno, ¿no? Puede ser también de hormigón. Esa es la longitud del apoyo. Y menor igual a D. O sea, la altura útil tiene que ser mayor a estas dos longitudes. Mayor a la distancia del punto de aplicación de la carga y al punto de empotramiento, y también mayor a la distancia o la longitud del apoyo que tuviese. Ese es en el caso si fuese una carga puntual, pero en algunos casos también vamos a ver como carga uniforme, y si se dan cuenta es más o menos parecido, ¿no? La carga uniforme va a estar distribuida, ¿no? La carga puntual va a ser la resultante de la carga uniforme, o sea, más o menos P sería o pasaría a ser Q por L, ¿no? Entonces ahí tenemos la misma representación, ¿no? Y en este caso, por eso las desigualdades son idénticas, ¿no? Bueno, casi idénticas. O sea, D va a ser mayor a L, D va a ser mayor a L, pero también va a ser mayor a la distancia, ¿no? Que es la resultante de la carga uniforme, ¿ya? Entonces ahí tenemos A, que es el valor de A, es la distancia del punto de aplicación de la resultante de las cargas al borde de la sección de empotramiento. L, la longitud sobre la cual se aplica la carga distribuida. Disposiciones constructivas. Salvo imposibilidad absoluta que necesite disposiciones particulares, no debe tener cargas al extremo de una ménsula. En algunos casos, mis estimados estudiantes, imagínense que este fuese mi ménsula, por algunas disposiciones constructivas suelen pedir lo siguiente, o sea, vamos a colocar una placa en estos costados, ¿no? Y yo sobre esta placa, sobre esta plaquita metálica que le estamos colocando aquí, o este perfil metálico, voy a colocar mi carga. Puede haber ese caso, ¿no? Pero no es tan recomendable, ¿no? No es tan recomendable que tengamos al borde, por eso nos aplicaban eso, ¿no? En caso de vigas apoyadas sobre ménsulas, el apoyo debe estar retirado algunos centímetros del extremo, aquí, ¿no? No tiene que estar unido, pegado, sino un poquitito más allá. El apoyo
perdón, el espacio entre el borde libre de la ménsula y el canto del apoyo, estamos hablando de este espacio que aquí lo estás viendo con su ojito, esta distancia, fíjate, esta distancia de aquí, ¿no? El espacio entre el borde libre de la ménsula y el canto del apoyo, donde se aplica la carga, debe ser mayor al doble del diámetro de la armadura principal, siendo como mínimo 1 pulgada, ¿no? 2.5 centímetros como mínimo. De ahí tenemos las consideraciones, ¿no? Y lo que les decía, no podemos tener un perfil metálico, no es tan recomendable que aquí coloquemos la carga, ¿no? La carga, en este caso, puede ser una viga, tiene que estar apoyado y obviamente no unido, ¿no? A la columna, un poquito hay que darle despacio, ¿no? Y aquí tenemos un apoyo indirecto donde monolíticamente se ha vaciado la ménsula, y una viga, ya no de manera transversal, ¿no? Si se dan cuenta, ya no longitudinal, sino de manera transversal se está colocando. Las ménsulas cortas llevan necesariamente armadura superior traccionada, que se debe calcular, ahí está, con AS se lo designa, ¿no? Estas armaduras deben anclarse en la zona de empotramiento para asegurar la transmisión de los esfuerzos de tracción. Cuando las armaduras principales son de diámetro mayor y están anclados con ganchos verticales, se debe colocar armaduras horizontales superiores capaces de armar eficazmente el extremo de la ménsula. Estas armaduras se considerarán en el área necesaria para cubrir el área de cálculo a su vez. Cuando la ménsula sirve de apoyo a elementos por efectos de retracción o a la temperatura, sufren variaciones dimensionales y originan esfuerzos de fricción que no son despreciables a nivel del apoyo. Estas fuerzas horizontales deben tomarse en cuenta en el cálculo. Métodos de cálculo, ¿ya? Entonces aquí estamos presentando el método de cálculo de la norma francesa, que es la norma Weil. Entonces, aquí, ¿qué dice? MD va a representar el momento en estado límite último. B sub D es el esfuerzo cortante en estado límite último, o sea, ya están mayorados. B sub 0, espesor de la ménsula. A, distancia a las resultantes de las cargas en el plano de empotramiento, donde A también se puede definir, ¿no? Como el momento sobre la reacción o el esfuerzo de corte. Ahí está. Esta distancia no debe subestimarse en relación a la ejecutada en obra. D, la altura útil o distancia del centro de gravedad de las bases superiores de la sección A sub S al borde inferior comprimido. Cargas puntuales, si tenemos nosotros una carga puntual, entonces D tiene que ser menor o igual a 4 veces A, y si tenemos carga distribuida, la altura útil tiene que ser menor o igual a 4 veces L. Ojo, esto es con la normativa francesa. ¿Y por qué les estoy mencionando? Porque el diseño se parece mucho a lo que hemos visto en vigas pared, ¿ya? Es muy parecida a las ecuaciones a lo que estamos viendo en vigas pared. Fíjense, las expresiones son muy parecidas, ¿no? Ahí está la armadura principal. Momento sobre el brazo de palanca, sobre la resistencia del acero. Hay que calcular también, es la armadura principal. Necesitamos también armaduras distribuidas de manera horizontal. Entonces, en esta norma lo llama, no lo dice armadura horizontal A sub H, sino la sumatoria de A sub R, que quiere decir en las caras laterales se dispone la armadura horizontal distribuida en la altura de una parte en caso de vigas muy altas. Esta armadura se debe anclar a partir de la sección de empotramiento. ¿Y cómo se calcula? Ahí está la definición, ¿no? A, la armadura principal, por el mínimo valor comprendido entre 1/10, y ahí tenemos 1/4 de la relación de dimensiones de altura útil y distancia al punto de empotramiento, más 12 veces la tensión del esfuerzo de corte, y el FCK menos 1. Cuando el límite D sobre A sea igual a 4, las armaduras de la sección total se dispondrán en una altura como máximo a 4 por A sobre L medios. Armadura en la parte inferior, en la cara inferior de la ménsula se dispone una armadura igual o mayor a una sección de la armadura principal sobre 10, que va a formar parte de la armadura horizontal. Armaduras verticales. Se disponen armaduras verticales o cuadros verticales que tienen por objeto. Alguien va a decir, ¿pero qué son los cuadros verticales? Esto es lo que está de color verdecito, ¿ya?
Lo que hemos leído hace ratito era armadura horizontal, lo que está con azulcito. Ahora vamos a leer lo que está de color verdecito, ¿ya? Verdecito. Entonces, a ver, volveremos. Ya, las armaduras de color verdecito. Las armaduras de color verdecito. ¿Por qué utilizamos o por qué se necesita conocer? Y esto es lo que me gusta de esta norma, te dice el porqué de paso. Resistir los esfuerzos de torsión que producen las cargas que no están rigurosamente aplicados en el plano de simetría. Basta que la carga puntual no esté centrado, ya puede producirse un efecto de torsión, ¿no? Evitar la explotación del hormigón cuando las bases superiores se anclan con ganchos verticales. Mantener en su lugar las armaduras horizontales. Suspender las cargas verticales que se puedan aplicar en la parte o en la altura de la ménsula. Y ahí tenemos, ¿no? Algunas recomendaciones, como decíamos, con las descripciones. Permitir. ¿Ya? Tenemos la armadura principal, ¿no? Que sería todo eso, la parte de la armadura superior. Armadura principal, hay un gancho de anclaje, si ustedes se están dando cuenta. Luego tenemos los cuadros de estribos verticales, ¿no? Ahí están, las armaduras verticales que son estas. La armadura inferior, en la parte de abajo, tenemos que tomar AS sobre 10. Y luego las armaduras secciones horizontales, que son estos que están aquí de manera segmentada. Eso es, ¿no? Casos de viga pared funcionando en ménsula. Ojo, las vigas pared se puede diseñar como ménsula. Si la viga pared recibe una carga puntual en su borde superior, se aplican las expresiones anteriormente señaladas. Si la carga se aplica en la parte inferior, se considerará una ménsula ficticia de altura menor o igual a 4 por A sobre L medios. Se aplican las reglas anteriores teniendo cuidado de colgar la carga inferior con estribos verticales. En el caso de cargas aplicadas a diferentes niveles, se puede considerar ménsulas ficticias aplicadas en la parte inferior. En las partes consideradas activas, las armaduras distribuidas horizontalmente y verticalmente deben cumplir las prescripciones mínimas establecidas para las vigas pared, como las cuantías horizontal y vertical. Las armaduras horizontales así determinadas forman parte de la armadura horizontal. Consideraciones de las fuerzas horizontales. ¿Qué pasaría si en tu ménsula, a ver, un pequeño esquemita haremos, qué pasaría si en tu ménsula, que puede tener esta forma, tenemos una fuerza horizontal? Sí, de esta forma, ¿no? Una fuerza horizontal. Entonces, si actúa una fuerza horizontal ya mayorada, evaluadas en estado límite último, aplicada en el borde superior de la ménsula, la sección de la armadura superior, nos estamos refiriendo a esta armadura, debe aumentarse con el valor de H sub D sobre F y D. Si te das cuenta, es una armadura en centímetros cuadrados. Además de las expresiones para el cálculo de la armadura horizontal, donde se debe reemplazar a la tensión de corte por la tensión de corte D sub 1. Ahí está. Si no se conoce, dato importante, en el examen, algunos no lo toman en cuenta, pero aquí te dice, si no se conoce esta fuerza horizontal, se lo puede asumir como el 20% de la carga vertical. Ya si no conoces, tú puedes asumir el 20% de esta carga vertical. Método de bielas y tirantes. Este es el método de la norma francesa. Ahora, ¿qué dice el método de bielas y tirantes? Que lo aplica, ¿no? O lo aplicaba el instructivo español. El estudio de ménsulas cortas puede ser analizado por el método de bielas y tirantes debido a que se tienen regiones de discontinuidad o regiones D, ¿no ve que lo conocen? Debido a que se tiene una altura variable y además por estar sometido a cargas puntuales produciendo una acción mecánica.
Aquí les estoy colocando el procedimiento. Para los hormigones, fíjense, la resistencia al hormigón mayor a 20 megapascales y la resistencia del acero menor a 400 megapascales, ¿no? Ojo, la resistencia de diseño. ¿Por qué? Porque hay un efecto de compresión y nosotros ya sabemos, ¿no? Que cuando la compresión es grande, el acero y el hormigón tienen que deformarse al 2 por mil. Geometría, ángulo de inclinación de las bielas. Según el caso, aquí quisiera que pongan atención, según el caso, nosotros podemos tener la situación, por ejemplo, si la ménsula está hormigonado monolíticamente junto al pilar, aquí el ángulo lo vamos a tomar 35.53, o si no, 1.4. Cuando la ménsula es hormigonado sobre el pilar ya endurecido, este caso, por ejemplo, puede ser se colocan ménsulas para resistir las reacciones de una cubierta o de un tinglado, ¿ya? Ahí a mí me ha pasado este caso, ¿no? ¿Qué podría ser eso? Entonces ahí el cotangente es igual a 1. En el caso de rugosidad débil en la superficie del hormigón, el cotangente va a ser igual a 0,6. ¿Y qué alguien va a decir? ¿Qué es este ángulo? Aquí estamos representándolo, el ángulo, ¿ya? Es el angulito. Con rojito aquí lo estamos viendo. Es este ángulo, ¿ya? Ahí está el ángulo tita, ¿ya? Entonces, ¿la forma de qué depende? Del tipo de la unión que puede existir entre la ménsula y el soporte, en que en algunos casos puede ser columna y demás. ¿Qué más? Ahí tenemos un esquemita y que lo he sacado del libro. Se me ha olvidado el libro. Aquí van a ver, el idioma es alemán. Uy, se me ha olvidado, ahorita me voy a recordar, ¿ya? Me voy a recordar ese libro. Bueno, si ustedes se dan cuenta, una breve aclaración nada más, ¿dónde está mi pizarrita? En algunos casos las ménsulas los representaban de esta forma, ¿ya? Así, venía y hasta aquí, ¿no? Así más o menos los representan y lo van a ver. Y no es que está mal, ¿no? Sino que mediante estudios fotoelásticos, se ha tomado en cuenta o se ha demostrado y se ha verificado que aquí tenemos una parte que no se presentan compresiones, justo en esta parte inferior, ¿no? No existen tensiones, no existen tensiones. Entonces, como no existen tensiones en este punto, ¿qué es lo que han optado? Entonces, como no hay tensiones, lo cortaremos, ¿no? Y de ahí adquiere esta forma, ¿ya? En la parte inferior no se producen tensiones, entonces es mejor cortarlas, ¿no? Y obviamente tiene que tener, ¿a cuánto podemos cortar? Hay que tener una relación. Lo recomendable es que sea más o menos 45 grados, ¿ya? Y si es 45 grados esta parte, significa, aquí también algo de geometría, que obvio, ¿no? Obvio, esta dimensión tiene que ser igual a esta, ¿no? Ambas dimensiones, si es 45 grados, ¿no? Entonces, ahí está un esquemita. No, ¿de dónde? Ahorita me voy a acordar, ¿no? Altura útil de H menos D sub 1, ¿no? Ahí debe estar marcado, ¿no? Altura útil, por ejemplo, la altura H se refiere a esta alturita, ¿ya? En el ejemplito también lo vamos a ver. Es esta altura total. Y aquí está D, fíjense, ¿de dónde a dónde es D? Desde aquí hasta aquí, ¿no? Y obviamente este sería el recubrimiento a la armadura principal. Donde se tiene que cumplir que la altura útil tiene que ser mayor o igual a la distancia de los apoyos sobre 0,85 por la cotangente de tita, ¿no? ¿Qué más? Esfuerzo. Condición de la armadura horizontal. Si vamos a considerar un esfuerzo horizontal, aquí del método de bielas y tirantes te dice que consideres ya no el 20%, ¿no? Sino que sea menor al 15% de la carga vertical. La fuerza ejercida por el tirante, ¿cómo va a ser? Aplicando el triangulito, nada más, un triangulito de fuerzas. La fuerza de tracción va a ser igual a la carga vertical tangente de
Tita más la fuerza horizontal. Y después reemplazamos esta fuerza en la armadura para obtener la cantidad de fierros que necesitamos. Y como decíamos, ¿no? Si quieres considerar una armadura secundaria, en este instructivo te dice que tienes que tomar el 20%, ¿no? Se tomará el 20% de la carga vertical. Así vamos a determinar la armadura horizontal. Pero recuerda, esto es una condición. Pero esto es una recomendación para colocar las armaduras, ya estamos aclarando, es una condición que debería cumplirse, pero aquí te estamos colocando la cantidad de armaduras si necesitas colocar armadura horizontal. Y esta armadura tiene que ir en un ancho o distribuido en una altura de 2/3 de D a partir de la armadura principal hacia abajo. Condiciones de comprobaciones, ¿no? Como estamos analizando la parte de compresión, hay que aplicar que la carga vertical sobre el área de apoyo tiene que ser menor o igual al 70% de FCD. Esta desigualdad puede utilizarse para determinar las dimensiones del apoyo, ¿no? Si te dice calcular el apoyo, de aquí tienes que despejar y ya tienes el área del apoyo que vamos a necesitar. Ya, entonces aquí les estoy dejando algunas consideraciones de la armadura cuando aparece momento torsor. Obviamente es el caso más complicado y si se dan cuenta es lo mismo que han llevado en hormigón armado 1. Las ecuaciones de torsión están aquí, ¿ya? Todas las ecuaciones de torsión están aquí y con el ejemplito lo vamos a aclarar, ¿ya? Esto ya pertenece a hormigón armado 1 y listo, ¿ya? Entonces, si no hay alguna duda, empezamos con este ejercicio. Ya, veré. Listo, no hay dudas, voy a estar pendiente, ¿ya? Entonces, ahora sí, aquí vamos a ir de manera detallada. Diseñar la ménsula con hormigón H25 y acero de 500N, el cual está sometido a 3 esfuerzos. Fíjense cómo se ve en la figura. Una carga vertical, que tiene que ser la mayor, de 400 kilonewtons. Una carga horizontal, que está de color azulcito, de 50 kilonewtons. Y tenemos una perpendicular, esta carga, de 60 kilonewtons. Entre esta carga moradita va a producir un efecto de torsión, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esa carga moradita, aquí lastimosamente no tengo mi color morado, va a generar una torsión, ¿no? Una torsión va a generar en nuestra ménsula. Entonces, la ménsula tiene un ancho de 35 centímetros. Estamos hablando de su profundidad, que sería esta. De aquí hasta aquí, si ustedes lo quieren, ¿no? En profundidad 35 centímetros. Fue vaciado sobre un soporte endurecido. ¿Para qué nos indica esto que sí fue vaciado sobre un soporte endurecido? Para definir el ángulo tita, ¿te recuerdas? En función si ha sido monolítico o no, todo eso, para calcular tita. ¿Qué más? Asume un recubrimiento de 5 centímetros. Para el esfuerzo torsor, analicen la sección media de la columna. Ah, ya. Es que como se va a producir un esfuerzo de torsión, no hay que analizar aquí, te está diciendo, ¿ya? No vas a analizar aquí. No. Aquí tampoco. Alguien va a decir, aquí me va a ser más fuerte, aquí va a ser más débil. Entonces, te está diciendo, para no hacernos lío, en la parte media. Aquí tenemos que analizar, ¿ya? En toda esta parte vamos a analizar la torsión. Materiales, hormigón H25, ya hemos dicho la condición. Como esa compresión tiene que ser mayor a 20 megapascales, cumple. El acero, la resistencia de diseño 474, pero te recuerdas, por el efecto de compresión, esto no tiene que sobrepasar los 400 megapascales. Entonces, mi FYD para el cálculo va a ser de 400 megapascales. Van a tener cuidado con eso en el examen. Ángulo de inclinación. Como la ménsula fue vaciada sobre el soporte endurecido de la tablita anterior, a ver, si ustedes me permiten, lo voy a abrir mi tablita ya, para ir de manera paralela, ya, para que no subir arriba ni bajar rapidito, para que no les maree. Ahorita se va a abrir, ya, un poquito lo voy a ampliar. Ahorita va a aparecer. Ahí está. Si se dan cuenta, aquí está. No, entonces un poquito lo reduciré el tamaño.
Como la ménsula fue vaciada sobre el soporte, ¿cuánto estamos tomando? El ángulo de, va a ser 45 grados, o sea, la función cotangente va a ser igual a 1. Eso estamos tomando aquí. Altura útil, h menos d sub 1. La altura útil, fíjate bien aquí, 80, aquí te estoy dando la altura, y aquí tenemos el recubrimiento, nos dicen 5 centímetros. Entonces, ¿cómo se calcula la altura útil? 80 menos 5 sería 75. Ahí está, 80 menos 5, 75. Pero hay una condición, ¿no? Si te recuerdas, aquí abajo está la condición. La altura útil tiene que ser mayor o igual a sobre 0,85 de cotangente de tita. Entonces, eso lo vamos a verificar. ¿Por qué razón? En este problemita, si pones atención, no te estoy dando esta altura, ¿no? Ya tienes la altura útil, perfecto, eso sí lo tenemos, que es desde aquí hasta aquí más o menos, ¿no? Hasta aquí más o menos es la altura útil, y aquí tú vas a colocar tu fiecito, la armadura principal. Uy, con líneas rectas, querido. Aquí. Ya tenemos la altura útil, sin embargo, no tenemos H sub 1. H sub 1 no conocemos, ¿ya? Hay una regla que es mejor que la consideremos, ¿eh? A partir de ahora quisiera que te grabes lo siguiente. Cuando tú seas supervisor de obra, visualmente puedes controlar esta altura, lo cual no lo hacen en algunos proyectos, pero, y ojo, esta altura, si tú conoces esta altura, la parte externa de la ménsula, más o menos este H sub 1, debería ser aproximadamente, estoy hablando, la mitad de esta altura. Ya es una forma de controlar. Por esa razón, y ustedes lo han debido ver en algunos casos, no se aceptan ménsulas de este tipo. Bueno, perdón. No se aceptan ménsulas que sean cortados de manera triangular, ¿no? O lo han debido ver también de esta otra forma, ¿no? Algunos yo sé que lo han visto así, por cuestiones arquitectónicas y demás. No, eso no es ménsula. La ménsula debe tener aquí, ¿no? Una distancia más o menos aproximadamente a la mitad del borde del empotramiento, ¿ya? Entonces, esas recomendaciones está aquí. El canto útil del borde libre te dice que tiene que ser mayor o igual a D medios. ¿Te estás dando cuenta? La mitad del empotramiento. Como ya tenemos la altura 75, lo dividimos entre 2, 37.5. De manera constructiva, ¿no? De manera constructiva vamos a elegir que a esta alturita, H sub 1, como ya estamos cumpliendo que el D tiene que ser mayor o igual, que sea igual a 40. Ya le estamos dando H sub 1 y hemos calculado el borde que sea 40. La verificación, 40 es mayor a D medios, que es 37.5. Sí, perfecto, cumple, ¿no? Cumple, ahí está. Distancia al punto de empotramiento. Si te das cuenta, no nos han dado de dato esta distancia A, ¿no? Es una pregunta tipo examen. No nos han dado de dato. ¿Cuánto es A? No lo obtenemos, ¿no? No lo tenemos. ¿Lo podemos encontrar? Sí, lo podemos encontrar. De la condición de altura útil, ¿te recuerdas? De esta condición, podemos despejar A, ¿no? A, ahí está. Despejando A de la desigualdad, tenemos que vale 63.75. Vamos a elegir una distancia constructiva A que sea 60, porque al final A te está diciendo que tiene que ser menor o igual a 63. El valor menor o igual es a 60, ¿no? Entonces ese cumple. Pero verificamos nuevamente, ¿no? La altura útil elegida era 75 centímetros. A hemos tomado 60, comparas los valores de la desigualdad y cumple el criterio, ¿no? Estamos perfectos y ya tenemos la geometría, ¿ya? Ya tenemos la geometría, ahí está, ¿no? La geometría nada más. Y hemos, digamos, geométricamente ya hemos diseñado nuestra ménsula. ¿Qué nos faltan? Los fiesos, ¿ya? Los fiesos. Entonces, la condición, ojo, condición de la fuerza vertical, perdón, fuerza horizontal, nos dice que tiene que ser al 15% de la carga vertical. Lo miras. Aquí tenemos 50, menor o igual al 15% de 400. Cumple, ¿no? Cumple. Sí o sí tiene que cumplir, ya, sí o sí tiene que cumplir.
Fuerza ejercida por el tirante. Fuerza ejercida por el tirante. Ahí está la ecuación, ¿no? La fuerza vertical, tangente tita, más la fuerza horizontal. Reemplazas 450. El fieso tiene que aguantar 450 kilonewtons. ¿Qué más? Sacando la armadura, ahí está facilito, ¿no? Fuerzas sobre la tensión, 11.25. Y ahí está el tipo de armadura que con rojito lo estamos colocando. ¿A cuánto va a equivaler? 4 fiesos de 20. No estoy colocando los 11 fiesos de 12, ¿no? Porque va a ser muy comprimido, una armadura demasiado junta. Mejor 4 fiesos de 20, ¿no? Esto depende del ancho que nos ha dado, ¿no? En el problemita. Esta armadura también será dispuesto en la parte inferior. Si te das cuenta, ¿a qué se está refiriendo? Como tu ménsula tenía esta forma, ¿ya? Entonces vamos a colocar o vamos a prolongar la armadura a la parte inferior más aquí, ¿ya? Si se dan cuenta, lo estamos prolongando. Eso te quiere decir, ¿no? A la parte inferior más lo estamos prolongando. Armadura secundaria, tiene que ser el 20% de la carga vertical, ¿no? Y ahí está, la armadura de la carga vertical, que era 400 por 20 entre las resistencias del acero, te da 2 centímetros cuadrados. ¿Esto cuánto equivale? A 4 basas phi de 8, ¿no? 4 basas phi de 8. Entonces, eso lo vamos a colocar. Esta armadura puede ser, dice, puede ser de diámetros menores a 6 milímetros, 8 milímetros, los cuales son repartidos a mitades y en las caras laterales de la ménsula, colocados como mínimo 3 bases, tiene que ver, como mínimo por cada cara, para dar rigidez al armado. ¿Cuál va a ser la altura de distribución? 2/3 de dentro. Ahí tenemos 2/3 de 75, 50 centímetros. Comprobación, ¿no? La comprobación. Como tenemos la carga vertical, la dimensión, porque la profundidad vale 35 centímetros y este ancho nos ha dado 10, comprobamos, ¿no? Ahí está. La resistencia me da 1.1 kilonewton sobre centímetro cuadrado, que es menor o igual a 1.16, que cumple, ¿no? Casi al ras, pero cumple el criterio. Si no, en algún examen entrado, ¿ya? Les he pedido dimensionar, ¿no? Dimensionar la placa de apoyo, les he dicho ahí. Esta ecuación tienes que utilizar, ya tienes la fuerza, el valor de la resistencia ya tienes y de ahí puedes sacar este ancho, ¿ya? Para dimensionar esta plaquita, ¿no? Base por altura, de aquí sale, ¿ya? Esfuerzo a torsión, como te decía al inicio, no lo vas a calcular en esta parte, ¿no? En la parte externa ni en la parte central, sino en donde nos están pidiendo que calculemos en la parte media. Ya estamos calculando entonces en la parte media y por eso tenemos que calcular la altura. Estos 60, ¿de dónde sale? La altura del extremo y la altura en la sección de empotramiento dividido entre 2. Ahí está, de ahí sale esos 60, ¿no? La base se sigue conservando con 35 centímetros. La fuerza, como les decía, perpendicular a la fuerza horizontal, vale 60. ¿Te recuerdas? Esta fuerza horizontal valía 50, ¿no? Pero hay una fuerza perpendicular que vale 60. ¿Cómo lo volvemos momento torsor? Fácil, ¿no? Aplicando en el centro de gravedad. Momento, ¿a qué es igual? Fuerza por distancia. Los 60 kilonewtons por la distancia al centro de gravedad de la sección media. ¿Cuánto sería la sección media? La altura sobre 2, ¿no? O sea, por 30 centímetros. Este aquí te da 180. Ya tenemos el momento torsor. Momento torsor, ¿ya? Entonces, calculamos la sección inscrita. ¿Se recuerdan, no? En lo que han hecho en hormigón armado 1. El área base por la altura, ahí está. Luego calculamos el perímetro, que es importante, ya que el esfuerzo torsión funciona a lo largo del perímetro, ¿no? 190. La altura o espesor eficaz, área sobre el perímetro, 11.052. Para la sección rectangular, la área eficaz tiene que ser menor o igual a la base por altura sobre 2 veces B más H. Entonces, donde H sub E tiene que ser mayor o igual a 2 veces D sub 1
y 2 veces d sub 2. Como tenemos el recubrimiento que vale 5 centímetros por 2, 10, ¿no? Entonces la altura efectiva, 11 es mayor a 10, cumple. Calculamos el área cerrada de la línea media, ahí está, 1250. El perímetro de la sección media, 150. El ángulo de las armaduras con el eje de la pieza, ¿cuánto vamos a tomar? 90 grados. Estamos diciendo aquí por si acaso nada más, ¿no? En el instructivo español nos decían, de manera teórica, si tú vas a armar tus estribos, a 45 grados, no hay problema, aquí está en función del ángulo, ¿no? Pero nosotros constructivamente, ¿cómo lo hacemos? Vertical, ¿no? Lo hacemos vertical. Y si lo hacemos vertical, si lo hacemos estas líneas que están resaltadas en negro, lo podemos colocar vertical. El ángulo alfa, ¿cuánto va a ser? 90, ¿no? Entonces ahí estamos obteniendo el ángulo alfa que vale 90. Como tenemos un elemento de hormigón armado, entonces el ángulo de las bielas de compresión, ¿cuánto es? 45 grados, ¿no? Entonces ahora hacemos las comprobaciones del momento torsor máximo, ahí está. Tensión última de diseño, la ecuación, y lo que hay que hacer es determinar el espaciamiento, ¿no? Porque los demás valores del área de la sección media, la cantidad de las bases que vamos a colocar, ya lo conocemos, el ángulo, entonces el esfuerzo de diseño también, el espaciamiento podemos encontrar. Fíjense, esta ecuación es la misma que esta. De aquí estoy utilizando 2 veces se copia la misma ecuación, creo, y sin sentido. Es lo mismo, ¿no? No hacía falta. De aquí estoy despejando esto, ¿no? Estoy despejando una ecuación, está de más. Ya, estoy despejando el espaciamiento. Reemplazo todos los valores que he encontrado hace rato y me da que el espaciamiento puede ser menor a 1 metro, ¿no? 1.11666 puede ser el espaciamiento menor. Ya me ha dado una condición, ¿no? Tu espaciamiento, tú colócalo menor a esta magnitud. Ahora calculo el momento máximo torsor que puede resistir el hormigón. Este momento se toma 0.36 de FCD de A sub E por H sub E, que son las dimensiones efectivas, ¿no? Entonces reemplazas, te da 75 kilonewtons metro. Como este es el espaciamiento calculado, yo tengo que ver cuánto de máximo me tiene que dar el esfuerzo torsor, y para eso tengo mi rango, ¿no? 1/5 y 2/3, y comparo, ¿no? En este caso, 1/5 del esfuerzo de diseño de sub U me da 15, y el 2/3 me da 50. Entonces, hay 3 ecuaciones, si tú te recuerdas, pero tú te das cuenta que tu esfuerzo de diseño está entre 15 y 50. Entonces, cuando ese es el caso, el espaciamiento máximo tiene que ser 45 centímetros. Este es el calculado, pero el máximo tiene que ser 45. Entonces, no hay que sobrepasar este 45, ¿no? Comprobación del máximo momento torsor que pueden resistir las armaduras longitudinales. Aquí tenemos la ecuación del máximo momento torsor, y de aquí, ¿qué me interesa despejar? Lo que me interesa es la armadura longitudinal, ¿no? Que hay que aumentar esta armadura longitudinal. Entonces, utilizo el criterio de desigualdad de la tensión resistente de diseño menos la tensión última. Reemplazamos y despejamos A sub L. Fíjate, ahí está, la armadura longitudinal, que aquí está ya despejado. Reemplazamos todos los valores, me da 2.7. ¿Y a cuánto equivale? 6 phi de 8, que son 3.02 centímetros cuadrados. Pero esta armadura tiene que ser aumentada o añadida a la última que hemos sacado. Entonces yo voy a decir, aquí parece que hay algo. Esta armadura debe sumarse a las demás. Aquí hay un errorcito. Aquí hay un errorcito y no me he dado cuenta. 2.01 armadura longitudinal. ¿Dónde está? Ahorita con ustedes me estoy dando cuenta. 2.01. Dos puntos, ya las 4 bases phi de 8, porque hay esfuerzo torsión, tiene que aguantar también el esfuerzo torsión. 2.08.
Entonces, aquí 3.02. Ah, pero. Aquí estamos en algo no estamos. Este 2.07 sí está aumentándose aquí a la otra armadura principal anterior, está bien. 2.01 más 2.7, 4.71, porque aquí estoy colocando los 6 fierros de 8, ¿no ve? Entonces, aquí 4.71, las 5 bases de 12, y aquí están las armaduras horizontales, 5 bases de 12. La base principal, 4 fi de 20, ¿no? Entonces, las bases de 8, ahí está. 3.02 está aquí. Fi de 8 cada 30. Ya, fi de 8 cada 30. Entonces, ahí ya tenemos todito, ¿no? Ahí está nuestro esquemita de armado. Es un problemita completito nada más. En el examen, ¿qué les sé preguntar? Ya, en algunos casos les voy a dar a ustedes. Y he visto, ¿no? Este sábado que ustedes habían conseguido algunas preguntas de examen, que está bien, ¿no? A mí no me molesta para nada, ¿no? Y se han traído preguntas, todo eso. En el examen, por ejemplo, sé preguntar cuánto es esta carga, ¿ya? ¿Cuánto es esta carga? ¿Cuánto puede ser? O sea, el proceso inverso. Te doy las armaduras, ¿cuánto vale la carga? Se dice, ¿no? Pero también no les sé dar estas dimensiones. Igualito tienen que predimensionar. Este ejemplo es de pasarlo muchas veces y y ya lo puedes resolver, ¿no? Este es el ejemplo más completo. Por lo general, no pregunto torsión en los exámenes, ¿ya? No pregunto torsión. O sea, yo les resuelto aquí el caso de torsión porque es un caso completo, pero en los exámenes no. Entonces, los tipos de problema, pregunto las cargas, ¿ya? Pregunto la carga. ¿Qué más puedo preguntar? En algún caso, les sé dar aquí una viga, ¿ya? O sea, un elemento simétrico, una viga, y la carga sabe ser de esta forma. O sea, les estoy diciendo lo que preguntaba, ¿ya? Ahí vamos a tener este tipo de cargas. Ya, así. Van a ver ustedes en exámenes pasados, ¿no? Entonces, obviamente, tienes que calcular las de acción, ¿no? Las de acción calculas y diseñas. Eso sabe ser, ¿ya? Entonces, no se van a hacer mucho problema o lío al respecto en mensuras cortas. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Ya les he dado las preguntitas más, ¿no? Y si no hay, hasta aquí cortaríamos nuestra sesión. ¿Alguna duda, mis queridos y estimados estudiantes? Ahí está. ¿En qué momento aplicamos el 20% de la carga vertical para una fuerza, para el ejemplo? Ya, bueno, es recomendable que ustedes consideren siempre una carga horizontal del 20%. Bueno, debería considerarse siempre, y eso es lo que yo les puedo decir, porque pueden existir, en el momento del montaje, imagínense, ¿ya? Aquí vamos a colocar una viga, como hace rato les decía, ¿no? Una viga lo vamos a colocar, bueno. Pero en el momento del montaje, ¿qué es lo que pasa? Que la viga un poquito más allá lo coloca. Entonces hay que moverlo, ¿no? Y al moverlo o al arrastrarlo, obviamente van a aparecer fuerzas horizontales, ¿no? Entonces es mejor considerarlo en el diseño siempre una fuerza horizontal del 20%. O sea, siempre traten de considerar una fuerza. Ahora, en el examen, si yo les digo del enunciado, no considere, ya pues no consideren, ¿no? Pero por lo general, de manera práctica, traten nomás de considerar ese 20%, ¿no? Puede que este elemento en el momento de colocado, entonces, o en el izado, todo eso, pueda moverse con una carga horizontal y hay que considerar eso, ¿ya? Entonces, siempre se considera un 20%, desde mi punto de vista, ¿no? Ahí está. ¿Alguna duda más, mis queridos estudiantes? ¿Ya? Y si no hay, vamos a hacer lo siguiente, aclarando nada más su proyecto de JTP. Me faltan de unos 10 estudiantes más revisar sus proyectos y posiblemente mañana ya les envíe las notas. El examen me falta, todavía no he revisado ninguno, y el día sábado les voy a aclarar, les voy a dejar el solucionario, y el día domingo vamos a devolver, ya vamos a atender reclamos. El sábado ya tenemos sus notas del primer parcial y ya va a estar más detallado el solucionario, ya que era el examen único. Entonces con todas las respuestas ahí vamos a colocar, ¿no? Ya no era por carnet y más, se me ha hecho más fácil, ¿no? Y el proyecto va a ser fusionado, van a ser 5 proyectos. Hasta ahorita, el proyecto que viene a continuación
va a ser el proyecto de muros de contención con ménsulas. O sea, al muro de contención lo vamos a colocar una ménsula y tienen que calcular, ¿no? Tienen que ustedes dimensionar ese elemento estructural. Yo les voy a dar la carga y ustedes tienen que diseñar el muro de contención que aguante esa carga en la ménsula y obviamente la ménsula la tienen que diseñar. Les doy una pauta. Bueno, en el JTP les voy a decir, ya hay un librito que me pasó, en el caso de ménsulas, es de la Universidad de Alicante, ¿no? El diseño de muros de contención y ménsulas lo van a ver ahí, en la Universidad de Alicante, busquen, incluso algunas preguntas de exámenes parecidas son a esas, ¿no? Entonces, trátenlo desde pasar de ahí esta parte y su proyecto, ahí también está uno parecido, ¿no? De una ménsula con muro de contención. Y el proyecto, el último proyecto que viene, estamos fusionando la parte de reservorios o tanques con vigas pared, ¿ya? Con vigas pared, o sea, dos en uno lo vamos a diseñar, que ese sería el último proyecto. Para eso un poquito me falta de llevar la parte de tanques y con eso ya acabarían, ¿no? Los trabajos son así fusionados porque también quiero ver que ustedes, quiero que se tomen o tengan ya la idea de que los proyectos que llegan son de esa manera, ¿no? Nadie te va a decir, diseñamos los solo zapatos, ¿no? Te van a decir siempre de la estructura, por estructura te van a ver, tienes que diseñar toda esta estructura, llevar cargas, esfuerzos y demás, ¿no? Entonces esas van a ser las actividades, ¿no? Y escaleras, uy, cierto, no me falta escaleras. Escaleras lo vamos a ver ya, mis estimados estudiantes, lo vamos a ver escaleras. Cierto, tienes razón. A ver, lo voy a planificar escaleras. Todavía tenemos tiempo, ya todavía tenemos tiempo. Entonces, voy a planificar escaleras, cierto. E incluso escaleras ya lo tengo pensado, solamente no sé si darles a otro elemento o podemos incorporar las escaleras a su edificio, ¿no? Y a su edificio a lo mucho serían 2 niveles, tampoco hay que diseñar para los 10 pisos. Sería planta baja y primer piso, ¿no? Planta baja y primer piso, nada más, ¿no? Lo demás se repite. Entonces, posiblemente yo les voy a decir eso el día sábado, cómo vamos a planificar lo de escaleras, ¿ya? Entonces, eso, con eso ya serían 6, se me estaba yendo escaleras, fíjense. Y entonces, eso sería por el día de hoy, mis estimados estudiantes. ¿Alguna duda al respecto o sugerencia? No, Inge, una duda, pero es sobre encepados. uy, encepados. Ah, ya, encepados. ¿Qué duda tienes, estimado Hugo? Uy, pero tengo que colocar el de encepados. Inge, cuando estamos en la dirección Y para un encepado de 4 pilotes, ¿de dónde saca Sí, la distancia 0,7 en su ejemplo? ya. Un momentito. Ah, no debe estar aquí, a ver. No está aquí, es que ese era el nuevo problema, ¿no? Ahorita lo voy a ver, ¿eh? Encepados. Encepados, aquí está. En el problemita, en un sentido teníamos momento, ¿no? Y hemos sacado ese valor de 0,15. Ahorita lo vamos a encontrar. Aquí debe ser 9. Sí, 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 ahí abajito, Inge. Ahí abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que me dices? En el eje Y. En el eje Y. Este 0,7. Sí, Ya, en uno estamos relacionando las fuerzas y aquí la geometría, ¿no? El 0,7 ¿de dónde sale? Aquí está en el eje Y. Si te das cuenta, 0,9 ¿qué era? 0,9 es la distancia. A ver un momentito. Ah, 0,9, 0,9, 0,9. Esta es la distancia de la mitad de la columna sobre 2, dividido entre 2, a la cuarta parte. Y este 0,9, ¿de dónde lo hemos obtenido? Creo que es el ancho, a ver. 0,9. Un momentito. distancia entre ejes, Inge, del pilote y el N sub D. ¿Entre el piloto y quién? Entre el N sub D y el pilote.
entre sus ejes. Ahí, de ahí sale el 0,9. Sí. Ya, entonces, sería el mismo caso, a ver, un poquitito de zoom, sería el mismo caso, ya como tú ya has identificado el 0,9, el que está aquí, como has identificado este 0,9, ahora nos concentraremos aquí, que es el mismo, ¿ya? En este caso, aquí hay un momento, ¿no? Y ahí lo hemos aclarado con ecuacióncitas del 0,28, que es todo esto que está en paréntesis, sería la distancia de la columna menos 0,15. ¿Por qué estamos tomando el 0,15? Porque hay momento. En el otro sentido, como dice Hugo, en el sentido Y, no tenemos un momento, ¿ya? No tenemos un momento, solo hay momento en un sentido, entonces ya no tiene que participar este 0,15, ¿no? Ya no tiene que participar este 0,15. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar la mitad de la columna 0,8, 0,8, lo dividimos entre 2, que sería la mitad de la columna, y este valor lo estamos dividiendo nuevamente entre 2. Entonces, ese valor que nos da es 0, 0, bueno, debe ser 0,2, ¿no? 0,2 debe ser ese pequeño valor. Entonces, va a ser la relación nada más de la mitad de la columna al punto medio. A ver, aquí más o menos te lo dibujaré. La mitad de la columna sería esta. Es que está un poco difícil con delgadito. La mitad de la columna, en el otro sentido, por favor, imaginen que es el sentido Y, es este. 0,8 sobre 2 sería este, ¿no? 0,8 sobre 2 sería este. Ahora estamos considerando la mitad todavía, ¿no? La mitad de esta otra línea. La mitad. ¿Que sería cuánto? La mitad de este 0,8. De aquí con rojito. La otra mitad de 0,8. Y de ahí sale este, ¿no? 0,8 sobre 2 sobre 2, 0,9 menos la mitad, que ya estamos trabajando con esta pequeña distancia, que si tú te das cuenta, estimado Hugo, para que lo puedas visualizar, tendría que ser este triangulito formado de aquí, parecido a este caso, este triangulito, pero en el sentido Y. Es el triangulito de las fuerzas, ¿ya? De ahí viene la relación geométrica del triangulito de las fuerzas. Cateto puesto sobre esta distancia, que sería el cateto adyacente. Esto, lo denominador, es el cateto adyacente, que correspondería a esta distancia más o menos de ahí. Esta distancia, bueno, no se está notando bien. Esta distancia. ¿No? Más o menos ahí, de ahí sale, es el cateto adyacente del triangulito. Ahora sí, mi estimado Hugo, y si no, el día sábado también te aclaro, ¿no? Sí, Hacía entiendo. falta. Y ahora es al 0,8 medios. Claro. Ajá, sí, No, 0,4 medios. Vení. ya. ¿Alguna otra duda más, mis estimados estudiantes? Ya no puedo decirles en qué estado están del segundo parcial porque todavía no es revisado, ¿no? Pero yo el sábado ya van a tener el solucionario y todo eso, ¿ya? Entonces, mis estimados y queridos estudiantes, hasta aquí sería la sesión. Con ustedes estamos el día sábado y con más novedades, ¿no? De sus prácticas, de su proyecto, su práctica número 3 y de las calificaciones del segundo parcial. Sin más que decir, me despido de ustedes. Chao.